Entonces, el día de hoy vamos a analizar los criterios de la pretensión o la clasificación de la pretensión procesal. Por favor, vayan copiando este cuadro. A ver. Las pretensiones se van a dividir o las podemos clasificar en tres grandes rubros. En pretensión declarativa, en pretensiones ejecutivas y en pretensiones de condena. A su vez, las pretensiones declarativas se van a dividir en tres. Las pretensiones declarativas simples las pretensiones declarativas de condena y las pretensiones declarativas constitutivas. Por favor, avísenme cuando hayan terminado de copiar este cuadrito. ¿Ya terminaron? Ya, profe. Muy bien. Vamos a explicar cada una de estas pretensiones. Vamos a empezar por las pretensiones declarativas. ¿Sale? El inciso A. Les decía que hay que entender por pretensiones declarativas de derechos como aquellas mediante las cuales se intenta obtener la declaración o la determinación del derecho a aplicar en un litigio con base a los hechos que lo configuran. Es decir, siempre que ustedes escuchen
que se habla de una pretensión declarativa, esta se refiere a que se quiere que el órgano jurisdiccional, en su acertamiento, declare o establezca las consecuencias jurídicas de un acto. Y por lo tanto, estas pretensiones se van a dividir, como lo dije, veamos el inciso A mayúscula, punto A minúscula. El primer criterio de clasificación son la pretensión simple o pretensión de mera declaración. Estas son aquellas, mejor dicho, estas son con las que se intenta exclusivamente lograr del órgano jurisdiccional la simple declaración de la existencia o inexistencia de un derecho, satisfaciendo ello íntegramente el interés del pretendiente. ¿Cuáles son los ejemplos de una pretensión declarativa simple? Una rescisión de contrato. Señor juez, vengo a pedirle que declare este contrato rescindido. ¿Se queda claro? ¿Por qué? Pues porque el contrato, desde el momento que lo suscribí y se perfeccionó, pues ya genera derechos y obligaciones. Yo lo que quiero es que deje de generar esos derechos y obligaciones. ¿Queda claro? Otro ejemplo de mera declaración. En materia contenciosa administrativa, vengo a solicitar se declare la nulidad del crédito fiscal que se ha emitido en mi contra. ¿Se dan cuenta? Declarando la nulidad queda satisfecho mi interés. Pero dense cuenta cómo necesito que sea la autoridad la que lo determine. En materia civil, vengo a declarar, a solicitar que este documento se declare falso. El documento presentado por mi contraparte debe de ser declarado falso por A, B, C y D. ¿Sí queda claro? Muy bien. Entonces ese es el primer rubro, meramente declarativa o simple. Después tenemos las pretensiones declarativas de condena. Estas son mediante las cuales se intenta obtener no solo la declaración de la existencia de un derecho, sino también incluyen la aspiración de que el juzgador emita un mandato individualizado de condena, es decir, un dar, un hacer o un no hacer. Y aquí tenemos, por ejemplo, la condena. Bueno, cuando yo voy y demando el pago de la condena a una pena convencional. ¿Se dan cuenta? En materia penal, pues esa es muy clara. Se le condena a Juan Pérez a 15 años de prisión. Recuerden, siempre que se establezca
una obligación para el demandado, bueno, para el condenado, de hacer, dar o no hacer, pues debemos de entenderlo de ese modo. Será de condena. ¿Queda claro? Tercer tipo. Las pretensiones declarativas de constitución. Estas son mediante las cuales se intenta lograr no solo la declaración de la existencia de un derecho, sino que también incluyen la aspiración de que como consecuencia de ello se cree, modifique o extinga un estado jurídico. ¿Qué ejemplo tenemos aquí? Pues lo que ocurre en un divorcio. Yo voy y solicito la declaración de que se disuelva el matrimonio. Y como consecuencia de ello se modifica un estadio jurídico. ¿Sí queda claro? Otro ejemplo. ¿Saben ustedes lo que es la prescripción positiva? ¿Materia civil? ¿No? ¿No vieron eso en su clase de civil? ¿Ninguno? ¿No les hablaban de prescripción positiva ni negativa? Lo de la forma de adquirir un bien. A ver, ¿es esa, Emilio? Ah, pues es a base de la posesión de determinado tiempo sobre un bien, puede prescribir y pasa a ser tuyo la positiva, ¿no? Y negativa, pues al revés. A Positiva es... grandes rasgos, porque no les sabría explicar. Tampoco me pida que sepa derecho, hombre, ni modo que yo venga aquí a esas cosas. Es la introducción para que mis compañeros le den los detalles. Exacto, pues cuando yo tenga clientes, ¿qué voy a hacer? Yo le voy a decir, mire, yo nada más le platico tantito, y ya después se busca un abogado bueno. ¿Así les vas a contestar, Emilio? Que Diego va a estar ahí conmigo y él da los detalles. Va a ser tu socio. A ver, vamos a ver. Diego. Sí, profesor. Bueno, creo que la prescripción positiva es aquella que cuando se adquiere por buena fe y entonces pasado un tiempo pasa a ser ya de tu propiedad, pero la prescripción negativa es cuando la adquieres en mala fe, entonces no hay una garantía de que pasado el tiempo se te pueda quedar porque bien pueden recuperarla. Entonces, bueno, tengo entendido más o menos que eso es, no sé si esté bien. Pues Emilio, sí van a sufrir, ¿eh? Yo creo que los dos hay que ir aprendiendo a hacer una salsa rica o algo, porque así como que yo no les dejaba mi caso. La prescripción positiva puede ser de buena o de mala fe. Varía el tiempo que tienes que ocupar. De buena fe 5 años, de mala fe 10 años, pero igual adquieres la propiedad. Pero fíjense que lo que se pretende en esta es precisamente que el juzgador constituya un derecho. En este caso, como acertadamente los dos me han dicho, que se declare que yo seré propietario del bien. Y esto se constituye. ¿Sí entendemos la pretensión? A la vista de todos, yo ya seré propietario. Por eso estoy constituyendo algo. ¿Entienden ustedes por constituir como crear, modificar o extinguir una obligación? Bueno, perdón, un estadio jurídico previo al proceso. ¿Queda claro? Otro ejemplo, la pretensión de reconocimiento de hijo. Pues no quiero que se le constituya y se le dé el carácter de hijo a
bueno, en este caso a un sujeto que antes no tenía el carácter de hijo? Muy bien. Veamos ahora el otro tipo de pretensión. Estas son, ya el inciso B, las pretensiones ejecutivas. ¿Estas a qué se refieren? Son pretensiones que tienen por objeto materializar lo establecido en títulos que traen aparejada ejecución. ¿Cuáles son los títulos que traen aparejada ejecución? Normalmente los títulos de crédito, como lo es un pagaré. Pero también existen títulos ejecutivos civiles, como lo es una sentencia o una hipoteca. Entonces, siempre que yo quiera que se ejecute cualquiera de estos, estaré ante una pretensión de carácter ejecutivo. ¿Quedó claro? Y ahora veamos la última, que es la pretensión cautelar. Las pretensiones cautelares, como su nombre lo indica, les decía, las pretensiones cautelares, como el nombre lo indica, se refieren a tener cuidado o cautela. ¿Cuidado o cautela de qué? Pues de que mi proceso no se quede sin objeto. Por lo tanto, la cautela recae sobre el hecho o sobre el derecho. Hay que cuidar o hay que pedirle al juez que cuide el derecho o el hecho. Ejemplo, habrá pretensión cautelar cuando yo le pida a un juez el desahogo de una prueba anticipada, como ocurre en materia penal. En materia penal, las pruebas se desahogan hasta el tribunal de enjuiciamiento. Pero la ley permite que desahoguemos una prueba ante un juez de control en virtud de la premura. Piensen ustedes lo siguiente: oiga, al testigo le metieron 3 balazos y ya no llega a fin de mes. Pues, ¿no será motivo suficiente para que pidamos que se desahogue la prueba anticipadamente? Oiga, el testigo vino de vacaciones a Cancún y entraron y balacearon, pero el testigo tiene su vuelo de regreso el fin de semana y nos ha dicho que en su vida regresa a este país a esquivar balas en las playas. ¿Será motivo suficiente para que se desahogue esa prueba de manera anticipada? Si no, nunca vamos a tenerla. Otro ejemplo de cautela para asegurar el derecho. Yo tengo demandado a Jonathan, ¿vale? Por el pago de 5,000 pesos. Y veo que Jonathan ya le puso un letrero a su casa que se dice se vende. Le puedo decir al juez, oiga, vamos a hacer un embargo de los bienes de Jonathan para que yo tenga de dónde cobrar. Sí. Y entonces también será cautelar o pretensión cautelar los embargos, los aseguramientos. ¿Queda claro? Otra medida cautelar, otra pretensión cautelar. Vengo a demandar el pago de alimentos y provisionalmente le digo al juez que quiero una pensión en lo que se resuelve en definitiva el proceso. ¿A ustedes les parece que es urgente y de primera necesidad que se le fijen alimentos al menor? ¿O nos esperamos a que tengamos sentencia definitiva? Sería ridículo, ¿no? Ya se murió el niño para entonces. Estas son cautelares. Ahora, tendremos
unas medidas cautelares muy específicas para materia penal. En materia penal se tiene medida cautelar 1 para asegurar la reparación integral del daño. 2, para asegurar la integridad de las víctimas. Y 3, para asegurar la comparecencia del imputado al proceso, es decir, para que no se dé a la fuga. Muy bien, esas son las cautelares. Con ello terminamos la explicación de la clasificación. Ahora, quiero que ustedes entiendan que las pretensiones pueden, ¿cómo decirlo?, mezclarse, compaginarse en un proceso. Es decir, no existen procesos meramente declarativos o meramente de condena, sino que vamos a tener varias pretensiones en una misma demanda. Ejemplo, demando la rescisión del contrato de compraventa y además pido la condena al pago de una pena convencional. ¿Se dan cuenta que ahí estamos mezclando una declarativa simple con una declarativa de condena? Y así se podrán mezclar varias. ¿Queda claro? Lo que no es permitible es mezclar pretensiones contradictorias entre sí. Ejemplo, vengo a demandar la rescisión de contrato y el cumplimiento forzoso del mismo. A ver, no te entiendo. O cumplimos el contrato o lo rescindimos. No puedo hacer ambos. ¿Sí queda claro? Perfecto. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Ninguna? Muy bien. Bueno, pues entonces nos vemos el próximo lunes porque el viernes es su examen. ¿Sale? El examen viene hasta aquí. Entonces, nos vemos el lunes. Muchas gracias. Excelente resto de jornada. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Gracias. Profe, buen día, profesor. Hasta luego.